El ministro de Educación, Harald Beyer, anunció que se le pondrá suma urgencia al proyecto de ley de Superintendencia de Educación Superior, ya que en este momento no hay facultades específicas para fiscalizar. De hecho, solo 17 de 173 establecimientos de educación superior han entregado su estado financiero. Estamos junto a Fernando Atria, abogado académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y autor también del libro La mala educación, con quien vamos a conversar sobre este tema y también sobre la situación actual de la educación superior en Chile. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría comenzar justamente con esto, un tema bastante amplio, pero que nos puede dar también el punto de partida de esta conversación que tenemos durante este rato. Tenemos media hora, así que hay harto que conversar. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de la educación superior en Chile, a grandes rasgos? Bueno, es una pregunta bien amplia, pero hay una de las cosas que dijo el ministro de Educación hoy día que yo creo que da una pista de la situación actual, o de parte del problema actual, y es esto que él dice que en caso de que haya universidades que no entregan la información que el ministro le solicitó, no puede sino, o sea, las sanciones que tiene disponibles son la amonestación y 100 UTMs. Y esas son las sanciones que están contenidas en la ley 20.129, efectivamente. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que la ley solo contemple amonestación y 100 UTMs para universidades que entregan información falsa, por ejemplo? ¿No? Que mienten. Bueno, o sea, no estoy acusando a nadie, porque la ley se pone en el evento, ¿no? De que si una universidad no entregar información o entregar información falsa, podrá ser sancionada con amonestación o con 100 UTM. Y lo interesante es lo notablemente baja que es la sanción. Esta es una ley de 2006. Entonces, y lo que yo creo que eso muestra es lo poco relevante que esto parecía, ¿no? Y claro, lo muy relevante que nos parece hoy día, ¿no? El problema, por ejemplo, de las universidades que retiran utilidades de manera creativas. Claro, ¿no? con la inmobiliaria. Bueno, a eso me refiero, ¿no? El problema de qué pasa si una universidad no entrega información sobre sus estados financieros, que es lo que se estaba discutiendo hoy día, ¿no? Pero el punto general que yo creo que esto ilustra es que esta cuestión es que cuando se discutió esta ley, hace 5 años, o 6 años, bueno, parecía razonable que no era nada más grave que 100 UTM. ¿Me entiende? Como sanción. Yo creo que eso da una medida de lo mucho que ha cambiado la manera en que estamos ahora pensando o discutiendo sobre educación. Porque estas cosas hoy día, si las discutiéramos hoy día, nos parecería mucho más grave que algo que es sancionable con 100 UTM, que son 4 millones de pesos. Eso mismo, son como las multas cuando hay multas a mega empresas que retiran utilidades por millones de dólares y una multa es de 15 millones de pesos, claro. 20 millones, me estoy recordando ahora, por ejemplo, a las empresas generadoras de electricidad. Claro. Sí, pero mi punto ahora no es porque, por supuesto, todavía ni siquiera se vence el plazo para que entreguen la información a la cual el ministro se refería en este caso, ¿no? O sea, todavía, a lo mejor todas cumplen y cumplen bien. Lo que debe llamarnos la atención es que cuando llegó el momento de decir qué tipo de sanción merecería el hecho de que una universidad entregue información falsa, lo que pareció razonable en su momento como sanción más grave fue 4 millones de pesos. Eso da una imagen de lo poco relevante que era el tema, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que hace que, bueno, que estemos discutiendo ahora de esto, que se está hablando tanto. En el 2011 algo pasó, algo muy importante pasó. Le voy a consultar, usted es autor del libro La mala educación, ideas que inspiran el movimiento estudiantil en Chile. Ese es el apellido que tiene su libro. Sí. El movimiento del 2011, el movimiento estudiantil, ayudó a despertar conciencias en torno a la educación chilena, más allá, y se lo consulto porque yo como periodista muchas veces me toca ver los comentarios de la gente, en especial a través de Twitter, y dicen marcha tras marcha tras marcha, estos niñitos no se aburren, pero más allá de esa marcha tras marcha tras marcha, ayudó a que nos diéramos cuenta de hechos como esto. O sea, yo creo que eso es indudable. La manera en que estamos discutiendo sobre educación hoy día, las cosas que son importantes o graves y las que no lo son, han cambiado. Y yo creo que han cambiado porque por lo que pasó el año pasado. Yo creo que es un error preguntarse por el éxito o fracaso del movimiento estudiantil en términos de qué reformas concretas han conseguido. Ya, bueno, en eso ya han conseguido algunas cosas, o van a conseguirlas muy luego, ¿no? Se va a modificar el CAE, etcétera. Pero mucho más importante que eso son cuestiones como que ahora, por favor, ha habido un informe un informe presentado por la Comisión de la Cámara de Diputados a la Cámara, todavía no está aprobado por la Cámara, en que
oh sorpresa, nos informa que hay universidades que retiran utilidades, cuando sabemos que, siempre hemos sabido que así, pero siempre sabíamos, y nunca fue demasiado grave. Siempre había algunas personas que reclamaban, pero nunca fue un tema político que tuviera urgencia. Hasta ahora. Y ahora tanta tiene, bueno, de eso vamos a hablar después, ¿no? Que el ministro ahora quiere que la cuestión se discuta ya y que salga la ley en un mes. Esa fue la noticia, la portada de los diarios durante la jornada. Ministro Beyer anuncia suma urgencia para el proyecto de la Superintendencia de Educación Superior. Suma urgencia, es decir, debería estar listo de aquí a agosto. Claro. ¿De qué ayudaría una superintendencia en la educación superior? Bueno, esa es una buena pregunta. Muchas gracias. A los periodistas nos encantan cuando nos dicen eso. No, quiero decir, es una pregunta cuya respuesta es mucho menos evidente de la que uno pensaría. Porque claro, pareciera que la superintendencia soluciona el déficit de fiscalización. Pero aquí yo creo que la cuestión es importante mirarla un poco más allá, porque lo que la superintendencia va a tener facultades para hacer, va a ser, por un lado, fiscalizar el cumplimiento de cuestiones como que sean entidades sin fines de lucro, etcétera, que no haya publicidad engañosa, que haya, todo esto según el proyecto, que puede cambiar, por supuesto, ¿no? Que haya, que las universidades respeten los términos contractuales con los cuales se han relacionado con sus estudiantes, ese tipo de cosas. De esas, diría yo, dado la discusión actual, dada la situación actual y dada la razón por la cual ahora se le pone urgencia a este proyecto, o se le pretende poner urgencia a este proyecto, la más importante de todas, evidentemente, es la fiscalización de que las universidades realmente sean lo que la ley dice que deben ser, ¿no? Entidades sin fines de lucro. Y de hecho, el número es bastante sorprendente. 17 de 173 instituciones de educación han entregado este estado al día de ayer ya. Claro. Esa fue la información. Lo invito a que veamos una nota que contextualiza esto y luego seguimos conversando y esperando también las preguntas que están llegando a través de Twitter. Son 60 universidades, 45 institutos públicos y 68 centros de formación técnica. En total 173 casas de estudio de educación superior y de ellas solo 17 han entregado sus estados financieros al Mineduc. Así lo detalló el titular de la cartera a 4 días que acaba el plazo para que los planteles indiquen, por ejemplo, las cifras de arriendo o remuneraciones de directivos. El problema, dicen en el ministerio, es que no podemos necesariamente verificar la veracidad. Entonces, cuando es muy obvio va a saltar esto y vamos a poder hacer los casos. Pero cuando no es tan obvio, como no podemos verificar la información, no va a ser tan fácil. Por eso que le queremos poner al proyecto de superintendencia suma urgencia. Es decir, la Cámara tendrá 10 días para tramitarlo, luego el Senado deberá hacer lo mismo. Un anuncio en medio de la polémica tanto por la denuncia a la Universidad del Mar y los resultados de la llamada Comisión Lucro, que estableció que al menos 7 universidades están fuera de la ley. Informe que este lunes los diputados de la instancia legislativa le hicieron llegar al ministro, a quien emplazaron. Que esta conclusión haga reflexionar al ministro, porque si no reflexiona solo, lo vamos a hacer reflexionar en la Cámara de Diputados. Un documento de casi 400 páginas en el que además estableció los mecanismos para lucrar en las instituciones privadas, entre ellos las llamadas sociedades espejo, la misma que según el rector del Alberto Hurtado existen en las universidades del Consejo de Rectores. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que obviamente ella como universidad no tiene fin de lucro. Yo no digo que necesariamente los profesores lucran, pero la mayoría de las facultades tiene paralelamente una fundación privada. Polémica que crece en torno al financiamiento en la educación superior. En el ministerio insisten en la superintendencia por la falta de atribuciones para fiscalizar. Nosotros hoy día podemos hacer lo siguiente: sancionarlas por 100 UTM a las instituciones o revocarles el reconocimiento oficial. Esas son las dos únicas posibilidades que tenemos. Por eso el gobierno llama a aprobar el proyecto de superintendencia en medio de las críticas de sectores de oposición y a días de una nueva movilización nacional de los estudiantes universitarios y secundarios contra el lucro. Bueno, ahí veíamos esta nota que es bastante clarificadora. Usted hace una mención a las palabras del padre Montes en torno a esta equivalencia que habría. Bueno, yo comentaba que yo creo que eso es un error de él.
porque yo creo que son dos cuestiones completamente distintas. Un problema es el hecho de que como consecuencia de que el Estado haya abandonado completamente su responsabilidad en la mantención de las universidades estatales o públicas, estas universidades se hayan visto forzadas a actuar en términos del mercado, ¿no? Y entonces, claro, tienen, qué sé yo, fundaciones, por ejemplo, que tienen varias finalidades. Una de esas finalidades es permitir recibir fondos que se van a destinar a actividades académicas, pero que se permanecen en una fundación de derecho privado, lo que con la pretensión, y esto ha habido algún tipo de discusión sobre si esto se puede hacer, pero, o sea, si fue eficaz, pero la pretensión es mantener esos fondos fuera del alcance del régimen de las entidades públicas, que le exige digamos que es mucho más inflexible que el de las universidades privadas. Y como tienen que competir con las universidades privadas, entonces eso era un problema para las universidades públicas. Yo diría que analogar eso, ¿no? El hecho de que se producen este tipo de cosas y que las universidades venden servicios en el mercado y cobran caro por ellos y con eso compensan las remuneraciones de sus profesores, y claro, a veces pasa que esas remuneraciones pueden ser extraordinariamente altas, etc. Ese problema, analogarlo al problema de que muchas universidades funcionan como maneras de obtener utilidad para sus dueños, yo creo que es confundir dos cosas que son completamente distintas. Uno es el régimen de financiamiento de las universidades del Estado, ¿no? Y claro, si el Estado no las financia, entonces van a tener que salir al mercado a buscar cómo financiarse. En el fondo es obligarlas a eso. Pero no es el dueño, el Estado, no está retirando utilidades de esas universidades. No, eso es lo que el Estado hace con Codelco. El Estado retira utilidades con Codelco. Simplemente la universidad está usando eso que genera con la venta de servicios al mercado, y ahí hay un problema de que universidades públicas estén vendiendo servicios al mercado. Pero eso no tiene nada que ver con el problema de que entidades que la ley califica como entidades que deben ser con fines de lucro para los efectos del reconocimiento estatal, ese es el lenguaje de la ley, estén funcionando como entidades en los hechos, con fines de lucro, ¿no? El segundo es un problema claro de ilegalidad. El primero es un problema de cómo está, de cuál es la situación en la cual las universidades estatales se han visto forzadas a llegar como producto del hecho de que el Estado no la financia. Fernando, estamos a la espera, veíamos la nota de los estados financieros de estas instituciones, 17 de 173 lo han entregado. Sí. Hay una consulta precisamente a través de Twitter sobre esto. ¿Serán verídicos estos estados financieros de estas instituciones? ¿A qué le temen los que aún no lo han entregado? ¿Cómo se va a poder verificar si la información que entregan es verdadera? Bueno, yo todavía no saltaría ninguna conclusión, ¿no? O sea, después de todo, esas universidades, o las personas que están en esas universidades, comparten, o puede ser que compartan esa característica chilena de dejar las cosas para la última hora. Y todavía quedan 3 días, ¿no? Así que... Y después le exigen al orden. Bueno, quién sabe, claro. ¿Quién sabe si en estos 3 días se reciben los 160 y algo hay que faltan? Un margen de... Todavía sería imprudente por ahora saltar a la conclusión de que han decidido incumplir porque tienen algo que ocultar. Ahora, la otra parte de la pregunta, que también la mencionaba el ministro, es otra parte interesante, y es ¿cómo puede el Estado saber que esa es una información verídica? Sobre todo, como lo decía antes, ¿cómo puede el Estado saber que es una información verídica? Sobre todo en circunstancias que la sanción que el Ministerio tiene para aplicar en caso de no entrega de información o falsedad, según la ley, claro, además está la pérdida de reconocimiento, pero según la ley, las sanciones son 2, son amonestación, o sea, que el ministro los llama y le diga se portaron mal, o 4 millones de pesos. La 100 UTM. La 100 UTM, que en el caso de reincidencia, y eso es lo máximo, pueden llegar a 200 UTM. Y para eso... Y entonces, claro, si tiene una sanción tan débil, bueno, no solo, por un lado, el Ministerio no tiene cómo verificar que la información sea verídica. Claro, salvo que sea obviamente falsa, como decía el ministro. Y por otro lado, digamos, en términos del economista, el incentivo que las universidades tienen para no incumplir, el temor a la sanción, es mínimo, porque es una sanción ridícula. Hemos llegado a esa conclusión. Lo que yo creo que es más importante destacar es, mirado ahora, lo absurdo que parece esto, lo insensato que parece eso. Tener un sistema, es decir, tener universidades que con 25.000 estudiantes,
¿no? Y que tienen entonces un movimiento de dinero anual, que es una suma estratosférica, y tenerlo sujeto a estas condiciones de publicidad y estas condiciones de sanciones o sea, yo diría, una cosa importante es ver que visto hoy día, desde todo lo que ha pasado, donde estamos hoy día, miramos para atrás y decimos, ¿cómo puede habernos parecido eso una buena regulación? Fernando, ¿está Chile preparado para tener una cantidad de universidades privadas como la que tiene? Con la cantidad de universitarios que están egresando año a año de diferentes carreras que están sobrepobladas. Bueno, yo tiendo a pensar que en general para una persona es mejor tener educación universitaria que no tener, o tener preparación profesional que no tener. Porque ahí podríamos entrar al tema de los créditos Corfo, que ahí El estaríamos problema, hablando claro, otra media hora. el problema es que la manera en que se ha entendido que la educación se financia en Chile es una manera que tiene esta consecuencia perversa de que puede resultar que una persona, por así decirlo, sale para atrás, ¿no? Que le sale más caro o se endeuda más por estudiar que lo que después va a recuperar en su vida laboral. Por esta presión de ser universitario. Bueno, que da claro, la y sociedad. por el hecho de que la educación universitaria cada uno se la tiene que pagar a su bolsillo, ¿no? Que yo creo que esa es una manera muy brutal de financiar la universidad. ¿Qué opina usted de la demanda estudiantil de gratuidad en la educación? Bueno, yo creo que, digamos, yo creo que es una demanda plenamente razonable. Yo creo que apunta directamente a uno de los dos problemas. El otro es precisamente la educación con fines de lucro, ¿no? Esos son los dos problemas. Yo no habría usado esas palabras, pero bueno, yo tengo la comodidad de escribir detrás de mi computadora en mi oficina y no tengo que andar conduciendo marchas de decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, leí una columna que escribió para sí, perdón. bueno, por eso, yo no habría dicho gratuidad, porque gratuidad parece ser como que la educación se paga o sea, que nadie la paga. Y yo creo que el punto no es que nadie la pague, porque evidentemente alguien la tiene que pagar. Alguien tiene que... Entonces, lo que quiere decir gratuidad, y yo creo que eso es lo que la demanda que se manifiesta con ese lenguaje, la exigencia de gratuidad es una exigencia porque la educación que cada uno recibe no esté medida por el dinero que cada uno puede pagar, ¿no? Porque cuando la educación se vende en el mercado, ¿no? El que tiene 10 para comprar educación, compra educación por 10, y el que tiene 100, compra educación por 100. Y la demanda de gratuidad es que cada uno pague, porque la demanda de gratuidad va junto con la pretensión de que se pague con impuestos, obviamente, ¿no? Esa es la manera. Entonces, que cada uno pague impuestos en la medida de sus posibilidades, y entonces uno paga como proporción a los ingresos de uno, y cada uno recibe educación, no en proporción a lo que puede pagar, sino en proporción a lo que lo necesita y las condiciones digamos, de selección universitaria, etcétera, las que sean pertinentes, ¿no? Pero la demanda de gratuidad lo que busca es romper el vínculo que yo diría que en el sistema educacional chileno existe a todo nivel, y eso es uno de los aspectos más brutales del sistema educacional chileno, el vínculo que hoy existe a todo nivel entre el dinero que cada uno tiene y la educación que cada uno recibe. Ese es un vínculo que yo diría es imperativo romper. Volvemos al tema de la Superintendencia de Educación Superior. Hay consultas también que han hecho a través de Twitter. Desplegamos, por ejemplo, Gallo de Sócrates, este es un seudónimo que pregunta: ¿por qué los estudiantes dicen que el proyecto de Superintendencia de Educación es malo? ¿Lo puede explicar? Bueno, no sé por qué los estudiantes dicen. Yo le puedo dar mi opinión sobre algunos aspectos de ese proyecto. Yo temo que como está el proyecto, lo probable es que termine siendo una solución que no soluciona nada. Porque por lo que yo le decía antes, ¿no? Las facultades de esta superintendencia se relacionan con cosas como las que yo le dije. Una es la fiscalización de que sean entidades sin fines de lucro, que yo diría que es la más importante. Otra, que cuestiones de publicidad engañosa, etcétera. Y una tercera, tres, que la universidad respete los términos de sus contratos con sus estudiantes, que no actúe respecto de ellos. En el fondo, con una especie de CERNAC de la universidad en ese sentido. Y 4, manejo de información, ¿no? Que es lo que el ministerio está haciendo ahora, y que eso debería pasar a la superintendencia, que la superintendencia sea la que recopila toda esta información, la hace transparente, etcétera. De esos 4 dimensiones, la más importante es la que tiene que ver con la fiscalización de los retiros encubiertos de utilidades. Y yo creo que ahí hay un problema grave, porque a mí me gustaría saber cuál es la opinión que a este gobierno le merece lo que pasó con la Universidad del Mar.
no sé si es del Mar o de Viña del Mar. Pero No, del Mar. Del Del Mar, Mar, ¿sí, no? del Mar. No, hay varias. Se parecen, pero... Porque conforme al discurso que ha habido siempre, lo único que parece haber ocurrido ahí, por supuesto hay una investigación, pero por los antecedentes, por lo que decía el rector cuando renunció, lo único que ha habido es que la universidad prefirió pagar arriendos antes que pagar sueldos. Y jurídicamente hablando, la universidad no tiene la obligación de pagar sueldo antes que arriendo. Entonces, estrictamente, desde un punto de vista rigurosamente formalista, uno tendría que decir que no es ilegal en esos términos. Ahora, por supuesto, yo creo que no puede mirarse desde ese punto de vista solamente. También hay que mirar que estamos hablando de entidades sin fines de lucro y que estas son, en fin. En el papel. Pero el problema, diría yo, es que si eso es ilegal, ¿qué va a pasar con las otras universidades? Y bueno, hay varios miembros en el gabinete que están involucrados en universidades que están también... Estuvieron. Bueno, están o estuvieron, claro. El ministro Larroulet, el ministro Lavín. Claro, están o estuvieron. En universidades que también están al alcance de esto. Entonces si el gobierno, consciente de este coletazo que puede tener, ¿no? Entonces busca alguna manera de decir que porque formalmente no hay ilegalidad, entonces lo de la Universidad del Mar no es... ¿Me entiendes? Eso en definitiva significaría que la superintendencia no tiene mucho sentido, porque si esto no es un problema, no es ilegal, claro, entonces nada es ilegal. Y si nada es legal, entonces ¿para qué tenemos un mecanismo, un sistema de fiscalización? Entonces yo creo que hay un problema y a mí me gustaría saber qué es lo que el Ministerio de Educación piensa sobre la Universidad del Mar. Sobre lo mismo usted hacía mención a qué piensa el gobierno. Yo quiero acotar un poco más su reflexión y preguntarle sobre su balance en torno a la gestión de Harald Beyer, actual ministro de Educación. ¿Cómo cree usted que lo ha hecho? Un hombre reconocidamente técnico por los estudiantes, un hombre académico, su nombre era de consenso. Sí, no sé cómo lo fue el ministro Lavín en un tiempo donde justamente por pertenecer a una institución de educación o haber estado vinculado, gatilló su salida. ¿Sabe lo que yo diría sobre el ministro Beyer? Y no sé si va a ser muy sensato que yo lo diga, pero yo creo que al ministro Beyer le está pasando algo parecido a lo que le pasó al ministro Ratte, a lo que pasó a Jorge Ratte cuando era ministro de Educación. ¿Sí? Sí, porque siendo Ratte ministro de Educación se introdujo el financiamiento compartido, ¿no? Que fue lo que empujó o aceleró el proceso de segregación de la educación escolar y llevó a la caída libre de la educación pública. Ahora, yo no creo que Arrate sea un vendido al neoliberalismo, como se dice, ¿no? Como se le critica a la concertación en general. En el caso de Arrate, yo creo que es que él no se dio cuenta, se dejó llevar por lo que parecía de sentido común en ese momento. Y yo creo que al ministro Beyer le está pasando lo mismo, porque el proyecto que él ha formulado, lo que él ha propuesto para el financiamiento de las universidades, yo diría que tiene consecuencias que él no se imagina. Una consecuencia... ¿Qué tipo de consecuencia? O sea, tiene consecuencias no en el sentido de que si se legisla va a cambiar algo. No, al contrario, al contrario. No es que vaya a cambiar, es que la lógica del proyecto que él ha presentado es una lógica que va contra lo que este gobierno siempre ha sostenido, lo que la gente de este gobierno siempre ha sostenido, lo que el propio ministro Beyer siempre ha sostenido. Solo un ejemplo, porque la cuestión es un poco más compleja y no quiero hacer una exposición demasiado larga, pero solo un ejemplo. Para hacer referencia al mismo financiamiento compartido, que no es esto no es educación universitaria, esto es educación escolar, ¿no? El financiamiento compartido es la posibilidad que la ley le da a los establecimientos educacionales que reciben subvención estatal de cobrar una cantidad adicional a los padres, ¿no? Entonces, qué sé yo, la subvención estatal es 50.000 pesos y el establecimiento cobra 15.000 adicionales. Eso lleva a que solamente las personas que pueden pagar 15.000 pesos están en un colegio de 15.000 pesos. El que puede pagar 10.000 no puede llegar a ese colegio. Entonces eso agudiza la segregación del sistema escolar. Pero lo interesante es que cuando se discute sobre financiamiento compartido, sobre la posibilidad de los establecimientos de cobrar esta cantidad adicional a los padres, eso, digamos, la derecha en general, la gente que está vinculada a este gobierno, y el ministro Beyer en particular, siempre lo han defendido como un caso de una libertad fundamental de los padres de contribuir a la educación de los niños. Ahora, lo interesante es que si uno se pregunta cómo aparece eso mismo
en la educación superior. Ahí no se llama financiamiento compartido, la ley no lo llama financiamiento compartido. Pero esta idea de que el Estado pone una cantidad y sobre esa cantidad la institución cobra directamente al estudiante una cantidad adicional, en términos de la educación superior se llama brecha entre el arancel de referencia y el arancel real, ¿no? El arancel de referencia es 1.000, la universidad cobra 1.200. Entonces esos 200, que son la brecha entre el arancel de referencia y el arancel real, son cobrados al estudiante directamente. Y el proyecto que ha presentado este ministro de Educación aboga por eliminar esa brecha, que las universidades no puedan cobrarla. O sea, que se hagan cargo de ellas de la brecha, que den una beca por esos 200 en el ejemplo, o que le den un crédito al estudiante en los mismos términos que el crédito estatal. Pero eso habla bien de él. Bueno, es que Volviendo a la pregunta original de su balance en torno a la gestión. yo no sé si él tiene conciencia, él se da cuenta de que está concediendo el punto respecto al financiamiento compartido, que él defendió a brazo partido hasta hace algunos meses. Yo no lo he escuchado, no sé, ahí lo que yo diría es que así como Arrate cuando introdujo el financiamiento compartido no quería hacer más neoliberal el sistema educacional, que fue lo que efectivamente hizo, yo diría que cuando este ministro propone acabar con el equivalente del financiamiento compartido en educación superior, no creo que él quiera acabar con el financiamiento compartido, pero en los hechos, la pregunta obvia después de este proyecto presentado por este ministerio es: si las universidades no pueden cobrar directamente a los padres en exceso de lo que paga el Estado, ¿por qué lo pueden hacer los establecimientos subvencionados? Juan Gabriel Valdés le envía saludos a través de Twitter, estuvo recién en el programa de Juan Manuel Astorga. Y a través de Twitter hay muchas consultas, quiero también que los tuiteros tengan oportunidad de consultar. Hay muchos comentarios, pero voy a destacar el de Juan Eduardo Rollano, que hace una consulta bien al hueso. ¿Es necesario contar con tantas universidades, tanto fiscales como privadas? ¿Por qué no actúa el Estado y regula su número según la necesidad del país? Bueno, la pregunta, supongo que la pregunta insinúa ya una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la lógica del desarrollo del mercado universitario, y no solo universitario, sino escolar en general, y no solo en educación, sino también en salud, etcétera, ha sido que al Estado no le corresponde más que, por una parte, proveer un servicio mínimo, y por otra, dejar que la iniciativa privada se desarrolle de la manera que considera adecuado. Fernando, ya para cerrar la entrevista, me gustaría volver a su libro, La mala educación, ideas que inspiran el movimiento estudiantil en Chile. Sí, que está en todas las librerías, me dicen. ¿Cuál es el momento que está viviendo el movimiento estudiantil en Chile hoy, a 27 de junio? ¿Se ha debilitado, como algunos han dicho? Gabriel Boric decía que a partir de ahora viene un segundo tiempo, pero durante el primer semestre ha sido mucho más tenue que lo que vivimos durante el año pasado. Yo creo que eso tiene que ver con cómo uno mide el éxito de un movimiento como eso. Yeah. ¿Me entiende? Antes de preguntarse si es exitoso, la pregunta es, ¿qué contaría como éxito? ¿Salir a marchar? Bueno, ese es el punto, que una posibilidad es, claro, cuánta disrupción producen. Y en ese sentido no ha sido muy exitoso porque no ha producido mucha disrupción en el primer semestre. Pero ese es un criterio bastante débil de evaluación. La otra es cuántas reformas reales, cuántas reformas concretas ya han conseguido. Que en eso no lo han hecho demasiado mal, ¿no? O sea, el CAE está en vías de extinción. Lo probable es que el crédito Corfo también tenga una solución más o menos parecida a la solución que se le dé para reemplazar al crédito con aval del Estado, etcétera. Pero yo creo que lo más profundo, y por eso yo diría que está en un buen momento el movimiento estudiantil, lo más profundo es que el año 2011 fue la primera vez en 30 años que se impugnó directamente lo que yo diría que ha sido la filosofía alrededor de la cual se ha construido el Estado chileno, o el Estado en el sentido de la política social chilena. La política social chilena en los últimos 30 años, y en esto ha habido continuidad, ha sido que el único deber del Estado es garantizarle a todos una provisión mínima de salud, de pensiones, de educación, de lo que sea. Y la idea es que sobre ese mínimo cada uno se compra lo que puede en el mercado, ¿no? Lo que hizo explosión el año pasado es que esa manera de entender el deber del Estado lo que hace es legitima la desigualdad. Porque la desigualdad aparece después de que el Estado ya ha cumplido su deber de garantizar el mínimo, y aparece, bueno, porque cada uno tiene recursos distintos para comprar en el mercado.
y entonces cada uno compra sobre la que provee el Estado una educación, más o menos educación, compra más o menos salud, tiene más o menos APB y entonces recibe más o menos una pensión más o menos suculenta, ¿me entiendes? Y lo que yo creo que la primera vez en 30 años que se impugnó directamente y explícitamente esta idea fue el año pasado. El año pasado se dijo, claro, porque en educación, se hizo a propósito de educación, ¿no? En educación el deber del Estado no puede ser garantizar el mínimo, el deber del Estado tiene que ser garantizar un sistema o crear un sistema educacional que por lo menos tienda hacia proveer una educación de igual calidad para todos. No lo va a lograr de un día para otro, evidentemente, pero por lo menos que tenga esa pretensión. Y a introducir esa pretensión, diría, impugna todo el modelo de cómo se ha pensado el Estado. Y eso yo diría, el hecho de que eso esté manifestándose en la discusión hoy día, eso yo diría que es un triunfo del movimiento estudiantil que se va a hacer recordado. Sobre lo mismo y para cerrar, ¿por qué la gente tendría, los que están viendo la televisión ahora y opinan a través de Twitter, tendrían que leer su libro, La mala educación? ¿Qué se van a encontrar? Bueno, una de las cosas que el libro pretende es que yo creo que, como pocas discusiones, la discusión sobre educación está llena de cosas que parecen argumentos, pero que no lo son. ¿No? Es decir, por así decirlo, voladores de luces. No, toda la discusión sobre el lucro, qué cuenta como lucro o no, ¿no? Esta palabra que se ha claro, demonizado tanto. y entonces resulta que uno que tiene que recurrir al diccionario, como si el diccionario fuera lo decisivo, ¿no? ¿Qué es lo que la Real Academia Española define como lucro y si eso existe o no? Yo creo que si uno se mira con cuidado la mayor parte de las discusiones se da cuenta de que están plagadas de argumentos que son solamente voladores de luces. Y entonces, claro, mi intento en el libro es despejar eso. Por supuesto, habrá gente que pensará que mis argumentos son voladores de luces. Bueno, y ahí habrá que discutirlo, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo de tratar de despejar la paja del trigo en el debate sobre educación es especialmente importante porque está tan lleno de paja. Un tema que está en la portada de los diarios y que vale la pena también tomarse el tiempo para conocer y poder opinar con argumentos. Viene un fin de semana largo, puede ser un buen momento para leer el libro, claro. Para informarte. Fernando, te agradezco, ya son pasadas la 1 de la mañana por conversar en directo. Hay muchas preguntas, José Becerra, Eduardo Berna, muchos tuiteros que han opinado, pero elegimos algunas consultas, sin embargo la invitación queda abierta para otra oportunidad en un tema que va a seguir, por supuesto, siendo noticia. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 1 de la mañana con 1 minuto. Gracias por sus preguntas, gracias por sintonizarnos. Seguimos con las noticias luego de esta pausa comercial. El ministro de Educación, Harald Beyer, anunció que se le pondrá suma urgencia al proyecto de ley de Superintendencia de Educación Superior, ya que en este momento no hay facultades específicas para fiscalizar. De hecho, solo 17 de 173 establecimientos de educación superior han entregado su estado financiero. Estamos junto a Fernando Atria, abogado académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y autor también del libro La mala educación, con quien vamos a conversar sobre este tema y también sobre la situación actual de la educación superior en Chile. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría comenzar justamente con esto, un tema bastante amplio, pero que nos puede dar también el punto de partida de esta conversación que tenemos durante este rato. Tenemos media hora, así que hay harto que conversar. ¿Cómo evalúa usted la situación actual de la educación superior en Chile, a grandes rasgos? Bueno, es una pregunta bien amplia, pero hay una de las cosas que dijo el ministro de Educación hoy día que yo creo que da una pista que retiran utilidades por millones de dólares y una multa es de 15 millones de pesos, claro. 20 millones, me estoy recordando ahora, por ejemplo, a las empresas generadoras de electricidad. Claro. Sí, pero mi punto ahora no es porque, por supuesto, todavía ni siquiera se vence el plazo para que entreguen la información a la cual el ministro se refería en este caso, ¿no? O sea, todavía, a lo mejor todas cumplen y cumplen bien. Lo que debe llamarnos la atención es que cuando llegó el momento de decir qué tipo de sanción merecería el hecho de que una universidad entregue información falsa, lo que pareció razonable en su momento como sanción más grave fue 4 millones de pesos. Eso da una imagen de lo poco relevante que era el tema, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que hace que, bueno, que estemos discutiendo ahora de esto, que se está hablando tanto. En el 2011 algo pasó, algo muy importante pasó. Le iba a consultar, usted es autor del libro La mala educación, ideas que inspiran el movimiento estudiantil en Chile. Ese es el apellido que tiene su libro. Sí, la situación actual, o parte del problema actual. Y es esto que él dice que en caso de que haya universidades que no
entregan la información que el ministro les solicitó, no puede sino... O sea, las sanciones que tiene disponibles son la amonestación y 100 UTMs. Y esas son las sanciones que están contenidas en la ley 20.129, efectivamente. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que la ley solo contemple amonestación y 100 UTMs para universidades que entregan información falsa, por ejemplo? ¿No? Que mienten. Bueno, o sea, no estoy acusando a nadie, porque la ley se pone en el evento, ¿no? De que si una universidad no entregar información o entregar información falsa, podrá ser sancionada con amonestación o con 100 UTM. Y lo interesante es lo notablemente baja que es la sanción. Esta es una ley de 2006. El movimiento del 2011, el movimiento estudiantil, ayudó a despertar conciencias en torno a la educación chilena, más allá, y se lo consulto porque yo como periodista muchas veces me toca ver los comentarios de la gente, en especial a través de Twitter, y dicen marcha tras marcha tras marcha, estos niñitos no se aburren, pero más allá de esa marcha tras marcha tras marcha, ayudó a que nos diéramos cuenta de hechos como esto. O sea, yo creo que eso es indudable. La manera en que estamos discutiendo sobre educación hoy día, las cosas que son importantes o graves y las que no lo son, han cambiado. Y yo creo que han cambiado porque por lo que pasó el año pasado. Yo creo que es un error preguntarse por el éxito o fracaso del movimiento estudiantil en términos de qué reformas concretas han conseguido. Ya, bueno, en eso ya han conseguido algunas cosas, o van a conseguirlas muy luego, ¿no? Se va a modificar el CAE, etcétera. Pero mucho más importante que eso son cuestiones como que ahora, por favor, ha habido un informe. Entonces, y lo que yo creo que eso muestra es lo poco relevante que esto parecía, ¿no? Y claro, lo muy relevante que nos parece hoy día, ¿no? El problema, por ejemplo, de las universidades que retiran utilidades de manera creativas. Claro, ¿no? La inmobiliaria. Bueno, a eso me refiero, ¿no? El problema de qué pasa si una universidad no entrega información sobre estos estados financieros, que es lo que se estaba discutiendo hoy día, ¿no? Pero el punto general que yo creo que esto ilustra es que estas cuestiones que cuando se discutió esta ley, hace 5 años o 6 años, bueno, parecía razonable que no era nada más grave que 100 UTM. ¿Me entiende? Como sanción. Yo creo que eso da una medida de lo mucho que ha cambiado la manera en que estamos ahora pensando o discutiendo sobre educación. Porque estas cosas hoy día, si las discutiéramos hoy día, nos parecería mucho más grave que algo que es sancionable con 100 UTM, que son 4 millones de pesos. Eso mismo, son como las multas cuando hay multas a mega empresas.